Hola, muy buenas tardes. Estamos acá en un nuevo programa en Aves Alambrar la Salud Mental. En una nueva tarde ya en mes de junio estamos comenzando ya la mitad del año, terminando el semestre. Algunos cuerpos ya estamos cansados, pero pronto ya tendremos tiempo para recuperarnos. Pero de todas maneras, esto no impide lo que es poder transmitir estas reflexiones, como ya es sabido, de distintos temas que es necesario poder conversar en torno a la salud mental que se podría decir de manera beneficiosa ha ido apareciendo en distintos medios de comunicación como algo a considerar de gran relevancia. Y bueno, para conversar el día de hoy, pusimos en nuestras redes sociales una temática que lleva por nombre Aportes de la neurociencia hacia la construcción de nuevos modelos en salud mental. Para hablar de esta temática, tenemos a dos personas que están viendo aquí en pantalla y vamos a presentarlos. Se trata, por un lado, acá de Carlos Carrasco, acá a mi lado. Carlos es biólogo, doctor, candidato en biología molecular, celular y en neurociencias en la Universidad de Chile, docente universitario y director del área de difusión científica e investigación en Centro Origamis. También ha sido expositor en congresos de neurociencia, tanto fuera como dentro de Chile, y también parte de Origamis en el rol de director formativo y difusión científica, ¿ya? Entre muchas funciones ahí que tiene Carlos. Y muchas gracias, Carlos. Y por otro lado, Claudio Reyes, con quien hemos podido hacer este nexo para invitar acá al trabajo de Espacio Origamis. Eh, Claudio Reyes es psicólogo de la Universidad de Chile, terapeuta de adultos y parejas con más de 10 años de experiencia y también coordinador y director en distintos centros de terapia, como lo que sería ahora actualmente director y terapeuta del Espacio Origamis. Muchas gracias por la invitación. No, ¿de qué? Pues, y poder comenzar esta conversación, ya como ha sido la tónica, hemos traído algunas eh, citas, y aquí hay un libro que se llama A cada cual su cerebro, ¿ya? Plasticidad neuronal e inconsciente. Y traen una cita para comenzar este libro que es de Platón, del banquete de Platón. Dice así: pues incluso durante ese periodo en el que se dice que cada ser vivo vive y es el mismo, por ejemplo, se afirma que una persona es la misma desde niño hasta que se hace vieja, se dice, sin embargo, que es el mismo a pesar de que nunca tiene en sí los mismos elementos, sino que continuamente se va renovando y perdiendo otras cosas en sus cabellos, su carne, sus huesos, su sangre y en definitiva en todo su cuerpo. Y no solo en el cuerpo, sino que también en el alma, los hábitos, los caracteres, opiniones, deseos, placeres, penas, temores. Cada una de estas cosas jamás existen idénticas en cada individuo. Como de alguna manera, aquí la invitación y para introducir ya lo que es el título, pareciera que hay una evolución permanente, algo ocurre en el cuerpo, en la mente o en el alma, como se quiera entender, en el desarrollo humano. Así que, ¿qué les parece este título? Invitar a pensar desde la neurociencia, desde la salud, la influencia en la salud mental. ¿Qué piensan de este gran título? Bienvenido. Es bonita la reflexión porque es muy complejo finalmente el fenómeno que estamos intentando dilucidar, de que estamos conversando en este momento. De hecho, nos pasa en las distintas instancias en las que estamos trabajando. Hoy día nos tocó estar en una radio hablando sobre vulneración de derechos de la infancia. La semana pasada estábamos hablando sobre problemática en la pareja. Eh, Tú decías recién que esto estaba muy en boga, ¿no? Estamos hablando mucho de salud mental, hay diputados que están muy abanderados respecto a la salud mental hoy día, sí. Hay temas que se están posicionando que hace, no sé, 10 años eran un tabú, que hace 30 años ni siquiera se problematizaba respecto a esto. Entonces, yo creo que la labor que estamos haciendo en nuestro espacio en particular tiene que ver con ser capaces de poder tomar este fenómeno un poquito más en la complejidad que solo tomarlo desde lo psicológico, ¿no? Como suponer que lo mental se encapsula dentro de lo psicológico y solo queda dentro de ese ámbito y puede ser explicado solo desde ese lugar. No es casualidad que
uno de nuestros directores sea biólogo, ¿no? Y que una de las psicólogas que es la que estaba hablando hoy día en la radio también sea bióloga de formación. Y además, formadora en mindfulness, ¿no? Como que estamos tratando de ver el fenómeno de estar vivo desde una dimensión más compleja que incorpora, no sé, la antropología. Tenemos aquí acompañando a una antropóloga, tenemos sociólogos trabajando con nosotros, biólogos, neurólogos, y todo esto en un diálogo va construyendo, yo creo que una pincelada de lo que significa esto de ser un ser humano, ¿no? Que va creciendo, que va teniendo afectos a medida que va vinculándose con otros, que parece que la salud mental es más que mental y también es colectiva, y si la mente también es colectiva pasa un fenómeno distinto, que esto de suponer que está todo en el cerebro de la persona, ¿no? Como, y dentro de eso es que nos hemos estado moviendo el último tiempo, y finalmente desde donde estamos conversando hoy día, en el título dice hacia nuevos modelos en salud mental, Claro. ¿no? Como hay muchas cosas que uno puede reflexionar desde la biología, por ejemplo, y podríamos aprovechar a Carlos hoy día en eso, que pueden abrir un campo que diga, mira, ¿sabes qué? Esto quizás haya que explorarlo un poquito más porque puede tener mucho que ver finalmente con el fenómeno de estar sintiendo, o el comportamiento de la persona, o la emocionalidad, el pensamiento, ¿no? Como... Sí, hay una especie como para, antes de darle la palabra a Carlos, que lo que tú dices de el modelo de pensar la salud mental, que fuera la mente nomás, ¿cierto? La mente como acá, ¿no? Como Claro, uno el cerebro aquí, en esta parte. ¿eh? Entonces, yo pensaba, una señora hace poco tiempo me dice, tengo colon irritable, me detectaron. Y fue a, no sé, a qué especialidad fue, recuerdo, pero fue a ver qué tenía en el colon y claro, después con el tiempo yo le pregunto y se da cuenta que había una relación, parece, entre su estado anímico y lo que le está pasando a nivel intestinal. Mm. Y que tiene que ver un poco con eso. Parece que no es tan frecuente hacerse esta pregunta de ¿será solo acá o será en la corporalidad completa? Y es muy de nuestra cultura, ¿no? Dicotomizar esto de que la mente funciona en un plano y que el cuerpo está funcionando en otro. En otras sociedades, en otras culturas, bajo otras filosofías, eso ni siquiera se cuestiona, ¿no? Como que es obvio que hay una vinculación entre ambas cosas. Y en términos sintomatológicos hoy día, o en problemáticas que son, no sé, definidas desde la autoinmune, la fibromialgia, no sé, la cefalea, tinnitus, como muchos síntomas que hoy día son muy, muy comunes, cada vez más comunes, que tienen mucho que ver con las reacciones del cuerpo frente al estrés mental, ¿no? El pensamiento constante o la emocionalidad como sostenida, sin como fluidez, conlleva finalmente que el cuerpo comienza a dar señales y avisos de que hay algo que no está funcionando bien. Así que es muy común, ¿no? Verlo en nuestra pega cotidiana. ¿Qué piensa Carlos de esta? No, incluso, bueno, en Origamis partimos de esa premisa, que es la premisa también que tienen las neurociencias cognitivas, que la mente está corporizada. Es decir, que la mente no se encuentra solamente en el cerebro, digámoslo. Nuestro comportamiento no se explica solo en los procesos cerebrales que ocurren ahí, sino que hay una interacción fisiológica entre todas las células de nuestro cuerpo. Y cuando me refiero a todas las células que habitan nuestro cuerpo, no me refiero solamente a células de humanos, células de Alejandro, de Claudio, de Carlos, sino que también tenemos un montón de microorganismos en nuestro intestino, conocido ahora en aspectos científicos como la microbiota, que se ha visto que tienen una alta incidencia en el comportamiento. Existe un nervio que comunica el intestino con el cerebro, que se llama el nervio vago, y se ha visto que a partir de el nervio vago y a partir del flujo sanguíneo se comunican las bacterias y los hongos, los virus que están en el intestino, modificando nuestro cuerpo. Hay mucha investigación al respecto, desde la elección de pareja sexual, que se podría explicar de microorganismos que habitan nuestro cuerpo, hasta, por ejemplo, la sintomatología autista. Hay mucha investigación al respecto, principalmente en animales, y ahora se está llevando a humanos, digamos, que el hecho de que un animal que puede ser genéticamente diseñado para tener una sintomatología autista, cuando se le trasplanta bacterias del intestino de un ratón, digamos, que no tiene una sintomatología autista, a este que sí lo tiene genéticamente, el que recibe el trasplante de ese ratón saludable se empieza a comportar de una forma mucho más interactiva.
que lo que tenía antes, empieza a explorar más, empieza a interactuar mucho más con los ratones que tenían a su alrededor, y el efecto contrario también ocurre. O sea, si yo trasplanto esto, microbiota del animal que tiene sintomatología autista a uno que es normal, empieza a actuar, digamos, de una forma mucho más retraída. A partir de eso, se han hecho investigaciones también en depresión. Por ejemplo, que existen 2 familias de bacterias que están ausentes en las personas que tienen depresión, y se ha empezado a hacer una correlación con respecto a eso, que quizás los aspectos mentales el comportamiento no está sostenido solamente en los procesos cerebrales, que sin duda que son importantes, sino que nuestro comportamiento es producto de un procesamiento y de una interacción altamente dinámica que va cambiando todos los días, que va cambiando desde nuestra emocionalidad, como tú planteabas. El colon irritable está muy estudiado científicamente que es producto, digamos, de un alto niveles de estrés. Una persona que contiene altos niveles de estrés va a producir colon irritable, úlceras gástricas, diabetes, hipertensión, migrañas, etc. Hay un montón de patologías asociadas desde un cambio en el estado mental, que hace que nuestro cuerpo empiece a funcionar de una forma distinta. Oye, pero todo esto hace como que uno escucha y es como que le estalla la mente todo como los modelos clásicos de entender esto. Interesante como que se plantea. Y desde ahí lo planteamos desde el punto de vista como más concreto, digamos, en el centro. No solamente miramos cuál es el problema psicológico que trae una persona, sino que cómo se está alimentando, cuánta hidratación está teniendo diariamente, cómo está haciendo su sueño, y podemos regular a partir de esos pequeños aspectos, aspectos biológicos. Bueno, no es muy sorprendente de que nosotros cuando tenemos hambre o cuando tenemos sueño, actuamos de una forma distinta, pensamos incluso cosas distintas a las que pensamos cuando estamos en nuestras condiciones óptimas a nivel biológico. Entonces, cuando logramos estabilizar a la persona en esos niveles, primero se hace mucho más fácil el trabajo a nivel psicológico, debido a que la persona está mucho más receptiva, si se puede decir así, a generar un cambio. Porque estamos supliendo o sentando las bases biológicas que son necesarias para que ocurra un cambio, que cuando hablo de cambio, digamos, puede ser un cambio en el comportamiento, un cambio de hábitos que tienen que ver con cambios estructurales en el cerebro. Nuestro cerebro evoluciona o se está, como tú planteaste el término de la neuroplasticidad, que es algo que ocurre durante toda la vida de una persona. Se sabe que el cerebro maduro de una persona se alcanza alrededor de los 26 y los 30 años. A partir de eso, de los 30 años, nuestro cerebro empieza a envejecer. Pero sin embargo, nunca pierde su capacidad neuroplástica. Lo que quiere decir es que todo el tiempo nuestro cerebro está cambiando, y cambia a través de nuestras interacciones, de nuestra relación con el ambiente, con las personas, con nosotros mismos, y eso va sentando las bases, digamos, de los pensamientos que se van a generar ahí. Entonces, todo eso me hace pensar, hace un tiempo atrás ya han aparecido algunos videos que se habla de este como segundo cerebro, que estaría como a nivel del intestino, ¿cierto? sí. ¿Qué será verdad? ¿Será mito? O sea, si lo hablamos ¿cómo? en términos como de neurotransmisores, que son las moléculas que conectan a las neuronas, por la cual permite, digamos, que se comuniquen las neuronas, neurotransmisores como la dopamina o la serotonina tienen una alta producción a nivel del intestino. Y viajan a la sangre, y llegan a nuestro cerebro, y tenemos una alta cantidad también de neuronas en nuestro intestino. Si no es como el segundo cerebro, no sé si plantearlo así como segundo cerebro como tal, pero sí hay una alta conectividad que va influenciando nuestra forma de sentir y de plantarnos frente al mundo. Es distinto que nos plantemos frente al mundo con un dolor de estómago, así que sentamos el estómago apretado. Probablemente los pensamientos o las imágenes que surjan a nivel mental en ese estado son totalmente distintas. Si yo tengo mi estómago más distendido y estoy más tranquilo, hay una diferencia. Y esa diferencia genera que yo me desenvuelva en mi entorno de una forma distinta. Y eso genera un feedback que yo voy percibiendo constantemente, que es distinto también. Y eso va construyendo mi sentido de realidad. Ustedes trabajan en espacio origamis, ¿cierto? Tienen profesiones distintas, de la psicología, de la biología. ¿Cómo es eso, poder dialogar esas disciplinas que se pueden entender distintas o complementarias? Es súper interesante porque en términos profesionales, el equipo está compuesto por terapeutas ocupacionales, por neurólogos, por psiquiatras, por nuestros biólogos. También estamos en coordinación y en contacto con otros biólogos de otras disciplinas vinculadas con neurociencia, no tan como, no sé, que tienen especialidad en inmunidad, por ejemplo, para poder entender desde otro lugar.
y psicólogos que tienen distintas disciplinas, que tienen distintos conocimientos. No necesariamente hay un enfoque, no funcionamos con un enfoque en particular, sino que más bien tiene que ver la multidisciplinaridad y la comprensión colectiva, finalmente lo que conlleva el trabajo después. Y en relación a tu pregunta, hay un dispositivo que hemos construido que llevamos como 6 meses piloteando, que es un espacio de atención, primero, que tenía Carlos, que era un espacio psicoeducativo o biólogo psicoeducativo, ¿no? Como donde la gente podía entender por qué sentía lo que sentía, desde el cuerpo, ¿no? Desde la interacción biológica que está ocurriendo en ese momento, que te conlleva a ti a tener un proceso de angustia o una sensación vinculada con lo depresivo que no logras como despegarte de encima, ¿no? Y la gente, cuando iba comprendiendo cuáles eran los mecanismos que estaban asociados desde el cuerpo en relación con las experiencias mental, por decirlo de alguna forma, o psicológica, comenzaba a generar cambios desde el poder apropiarse de su propio cuerpo, que no está padeciendo algo, que no es una enfermedad que llegó una bacteria a colonizar tu cuerpo, sino que eres tú mismo, en tus prácticas cotidianas, el que va generando sintomatología que se adecua a la experiencia en la relación con tu contexto, que explica finalmente lo que está pasando. Eso fue evolucionando y hoy día con Carlos atendemos juntos. Entonces tenemos procesos psicoterapéuticos o biólogo-terapéuticos donde vamos tratando en conjunto problemáticas que las personas van compartiendo con nosotros, ¿no? Entonces, esto, ¿no? Los tres conversando, esta persona... ¿En serio? Hoy día Mira, en la qué mañana. interesante. Hoy día en la mañana hacemos esto. Entonces viene esta persona, no sé, diagnosticada con depresión por su psiquiatra, no sé, por alguien o ellos mismos en Google buscando, ¿no? Se diagnostican con algo y llegan a una terapia convencional como podrían esperar en cualquier lugar, y el psiquiatra lo toma en el centro y le dice, mira, sabe que hay un espacio, ¿por qué no va con Claudio, no va con Carlos? Y se encuentra con estos dos. Comenzamos a conversar, la gente empieza a explicar lo que está sintiendo y tiene una visión desde lo biológico de por qué el cuerpo está viviendo lo que vive, y una visión más psicológica donde se explica fenomenológicamente cómo se va dando aquello que le está ocurriendo. Pero debe Una ser visión muy mucho más amplia. interesante esa conversación, ese diálogo. Yo sea, nunca la he escuchado, por lo menos. Yo en lo personal aprendo muchísimo todo el tiempo. Es como tener esta conversación todos los días, todo el rato. Pero sin duda hay un efecto, yo que vengo haciendo terapia hace mucho tiempo, primero en la adopción de una visión más amplia que solo la psicológica, se nutre muchísimo el trabajo terapéutico. Luego de eso, cuando ya trabajas en equipo y no estás viendo tus casos, tus consultantes solo, o con una supervisión externa, cuando sales de eso y tienes a tu equipo con el cual vas compartiendo, con el cual puedes ir tirando ideas, con el cual puedes ir no sé, desarrollando en conjunto una solución, se hace mucho más amable. Y después, cuando ya tienes una visión complementaria a tu trabajo, yo en ocasiones me quedo, no sé, 20 minutos escuchando a Carlos como dando una explicación maravillosa respecto a por qué esa persona padece lo que está viviendo, y finalmente lo que hablaba recién, y seguramente vamos a profundizar un poco más sobre eso, cómo este fenómeno mental vinculado con la salud es un fenómeno interactivo, que ocurre en el vínculo con otros, y cómo eso la persona lo toma mucho más, con mucho más fuerza cuando, y vivimos en esta cultura, te lo dice un científico, ¿no? Como que toma un peso, se valida, en tanto tenemos a otra persona que tiene un poder finalmente, del cual es imbuido por nuestra cultura, que tiene como el saber y el conocimiento, ¿no? Entonces la gente dice, y lo he escuchado mucho y es muy chistoso, yo no creo en psicólogos, ¿no? Yo no creo en los psicólogos. Y llegan a este espacio y chuta, podéis no creer en mí, ¿no? En el psicólogo, pero no podéis creer en nada, ¿no? Como hay que creer en algo finalmente, ¿no? Entonces, no sé si Carlos puede compartir un poco la experiencia, que también me imagino que... De todas maneras, sí. O sea, obviamente, como finalmente no es solo Claudio el que aprende, sino que yo también aprendo un montón de psicología, y creo que hemos ido avanzando ambos en nuestro entendimiento. Nos ha tocado, digamos, escucharnos al otro diciendo lo que yo diría, como a Claudio probablemente diciendo algo que él diría, como desde el punto de vista más psicológico. Pero claro, específicamente los puntos que a mí me interesan mucho como tema de investigación, profundizar en temas de depresión, por ejemplo. Las personas que llegan diagnosticadas con depresión, claro, tienen este tremendo malestar, y
Nosotros lo vemos de afuera, una persona que puedes ver que estás triste, quizás no tiene ánimos de levantarse, no tiene deseo de hacer cosas, no tiene una motivación por ir a trabajar o por levantarse de su cama, etcétera. Y no es solamente esa la sintomatología, sino que también hay una sintomatología que no somos capaces de ver, que es un tema perceptual. O sea, descubierto, digamos, a través de investigaciones científicas, que las personas que padecen o que están en un cuadro depresivo, de depresión, tienen una menor capacidad de distinguir los colores, una menor habilidad, digamos, para distinguir los colores en cuanto a una imagen concreta, como a su imagen de mundo. Entonces podríamos decir que aquellas personas, en términos bien concretos para que se entienda, Sí. Es como si ustedes tomaran una imagen y le bajaran el contraste. Y se empieza a ver un poquito más en blanco y negro. Es sutil la diferencia en tanto... dependiendo de la gravedad del cuadro. Si es un cuadro muy grave, vamos a ver una persona que ve prácticamente, no en blanco y negro, pero sino que con un matiz muy bajo de colores, y a medida que la persona se va mejorando, ese nivel perceptual va cambiando. Lo interesante de esto es esto ocurre independiente si la persona está tomando medicamentos o no. Si está tomando antidepresivos, ocurre exactamente lo mismo y se ha medido por electrorretinograma, digamos que la capacidad de diferenciar los colores está disminuida. Y eso es súper interesante también incluirlo en terapia, porque en el momento que la persona se hace consciente de esto, que es algo como va ocurriendo tan gradual en el tiempo, la persona no se da cuenta que va ocurriendo, cuando toma conciencia y valida de este resultado, que lo hemos encontrado en varias personas ya del centro que han pasado por un cuadro depresivo, empezamos a hacerle ejercicio. Empezamos a hacerle ejercicio del tipo de que se obliguen a ver colores o que empiecen a buscar que su pieza esté ambientada con colores o que empiecen a ver el mundo cuando salgan al parque como si fuese la primera vez, como sorprendiéndose de eso, tratando de hacer que nuestro cerebro, entre comillas, si fuese una máquina, que empiece a funcionar de nuevo esta parte que no está funcionando bien, que tiene que ver con toda una teoría, digamos, de la dopamina que disminuye en el cerebro en las personas que tienen depresión, que también se explica por la anedonia, digamos, la falta de motivación por las cosas, ocurre por lo mismo, solamente que en otra parte del cerebro, mediada por la misma neurona, básicamente. Es como la caricatura un poco de cuando estoy como muy contento, pareciera que el mundo tuviera como más colores, como que más vivo. Es como pensaba en eso, como lo que tú estás diciendo. O sea, al menos no lo he visto hace como en algún artículo con las personas que están contentas, pero sí con las personas que están como con nivel depresivo, y lo hemos corroborado con las personas que han ido al centro y ha sido sorprendente como el avance que hemos tenido a partir de las terapias, no solamente con nosotros, sino que hemos visto muchos buenos réditos en las terapias grupales. Básicamente, las personas creen muy profundamente que dos cosas. Primero que todo, pueden llegar o no como creyendo que están locas hacia terapia. Y lo segundo es que creen que solamente a ellas les pasa eso. Digamos que no conocen a nadie más que les pasa. Entonces es muy angustiante saber que estoy sufriendo solo en el mundo. Los metemos a un espacio de terapia grupal donde ven que otras personas en distintos grados de avance en una terapia psicoterapéutica, en el momento que se pueden ver reflejados en las palabras del otro, entendiendo que esto termina en algún momento, que no es para siempre, y les vuelve la esperanza en ese sentido, es mucho más rápido el proceso de recuperación. Y también agregando estas cosas que te estamos comentando. Quizás muy burdo mi ejemplo, pero si uno se junta con grupos de amigos, amigas, ¿pudiese tener efecto a nivel biológico entonces, como lo que estás comentando, una terapia grupal? Si yo me junto con personas que estimo y me escuchan y yo puedo hablar y como que me quito un peso encima, ¿podría entonces a nivel biológico ver efectos en mí? O sea, en este momento nosotros estamos acá escuchando, interactuando de alguna forma y nuestro cerebro está cambiando. Y es porque tiene una alta capacidad neuroplástica. Todo el tiempo está cambiando. Y cuando me refiero a que está cambiando, no me refiero a algo esotérico, digamos, que no se puede medir, sino que son cambios estructurales que van ocurriendo. Son neuronas que van potenciando sus conexiones, otras que se van desconectando, otras que no estaban conectadas antes se conectan. Entonces, cada vez que tenemos una interacción, ya sea con personas o con el ambiente, van generando nuevos cambios a nivel neuroplástico. Recuerdo mucho la frase de Santiago Ramón y Cajal, que es conocido como el padre de la neurociencia, por ahí por el comienzo de 1900, decía que todo, bueno, llegar como toda persona, si lo desea, puede ser escultor de su propio cerebro. Haciendo referencia a esta capacidad neuroplástica de nuestro cerebro, es que si yo puedo ser escultor de mi propio cerebro en el sentido de que si yo quiero tener una cierta personalidad o ser de cierta forma, puedo trabajar, puedo entrenar mi cerebro para desarrollar cierta habilidad.
Existen personas que son más hábiles que otras en reconocer sus emociones o en hacer una tarea particular que tenga que ver con aspectos mentales o psicológicos, y que una persona le cueste más o que sea mala para hacer eso no significa que no pueda llegar a ser buena. Lo que significa, y lo que planteamos también en el centro, que esto tiene que ver con algo de entrenamiento. Como que nosotros podemos entrenar ciertas partes del cerebro, por ejemplo, para poder llegar a ese estado que deseamos llegar. Con el tema de reconocimiento de las emociones o gestión de las emociones, se sabe que la memoria, la corteza prefrontal, que es la que está acá adelante de nuestro cerebro, que tiene que ver con la memoria de trabajo, está involucrado en ese tipo de tareas. Entonces, la teoría es que si yo entreno esta parte de mi cerebro haciendo otras funciones ejecutivas, voy a ser mejor también en reconocer mis emociones, debido a que son las mismas vías las que se están activando. Entonces, interesante, como permite pensar estrategias. Puedo sumar un poquito porque Sí, está dando este ejemplo y me parece que perdón, invitamos a toda la gente ahí que ahí está comentando, que también puede hacer preguntas y todo. Claudio, dale. en el diálogo con otra persona ocurren varios fenómenos, ¿no? Está esta adaptación cerebral y el cambio que va ocurriendo constantemente, y eso ocurre quizás en cualquier momento en que uno está siendo estimulado por un entorno, ¿no? Pero ocurre mucho en este espacio donde uno, no sé, está cargado con algo, quiere llegar a conversar con alguien o con un grupo de gente, y depende mucho de la recepción que tenga esto, lo que finalmente termina pasando, ¿no? Hay un acto de cambio de percepción potencialmente que podría ocurrir a partir de una respuesta que te puedan dar, o a partir de estar escuchándote a ti mismo, Sí. hablando de las cosas que piensas, ¿no? Porque nos pasa mucho que nos ponemos a pensar y pensamos y pensamos y pensamos y sobrepensamos, nos estancamos porque en algún momento no puedes seguir pensando sobre lo que estás pensando, y sirve mucho hablarlo para poder limpiar algunas cosas o poder reorganizar el discurso, poder como mirarte quizás desde afuera, ¿no? Si en tu diálogo tú te encuentras con gente que te recibe, que no te cuestiona, que, no sé, funciona de forma amorosa, amable, paciente, es mucho más probable que tus diálogos que tú construyas o tus percepciones que se construyan a partir de ese momento sean más amables, sean más amorosas, sean más pacientes contigo mismo, ¿no? Si llegas a este espacio y te enjuician, si llega a este espacio y pero cambia la cara, ¿no? Muy, muy común, ¿no? Escuchar eso en nuestra sociedad, ¿no? Un intento por parte de la gente de que tú pienses más las cosas que lo que la estás pensando, que finalmente como convéncete de lo que yo te digo, ¿no? Si te mando a pensarlo un poquito más porque, para que te convenzas finalmente de mi visión, y una invisibilización de lo emocional, ¿no? Como, pero tenés que tirar para adelante, tenés que cambiar tu actitud, tenés que, como si fuera tan simple, como si fuera un acto de levantarse con una actitud distinta, o como si yo quisiera estar deprimido, ¿no? Que es algo que se dice mucho, como un acto de voluntad casi. Claro, entonces, cuando hablamos de estos espacios grupales, y yo creo que pasa en cualquier espacio grupal donde haya cierta deseo conjunto de que esto sea útil para todos, se parte del lado hacia el respeto, ¿no? Y de la falta de juicio, ¿no? Como que nosotros estamos conteniendo y acompañando a alguien, aprendiendo todos, y no es que yo tenga la verdad y vengo aquí a imponerla ni a decirles cómo son las cosas. Que pasa mucho, y me ha tocado mucho escucharlo, fuera de los espacios como terapéuticos, ¿no? De hecho, de repente me escucho a mí mismo diciéndolo fuera del personaje del terapeuta, ¿no? Como guiando, indicando cómo hacer, como pasando desde cómo el conocimiento de cómo las cosas debieran ser, tapando el rol de la experiencia. Creo que finalmente es algo que ha sido dejado muy de lado en nuestra forma de vivir. La experiencia tiene mucho que decirnos. Entonces, si yo intento que una persona no sienta lo que está sintiendo, por un lado le estoy impidiendo de la oportunidad de ese lugar construir un cambio, ¿no? Yo no sé si hay algo más movilizador para el cambio que la angustia, ¿no? Si yo intento bajar la angustia, aplacar la angustia, adormecer la angustia, por un lado, el efecto en el largo plazo que estoy teniendo con eso es que esta persona inhiba un cambio que desde lo emocional le está surgiendo. Entonces, hay una cuestión muy desde el respeto en este espacio, ¿no? No es solo ir a conversar con la gente de lo que te pasa, sino que yo creo que en lo comunicacional uno de los problemas más grandes que tenemos es que no escuchamos. Entonces, ¿cómo yo puedo hablar con alguien que no me va a escuchar? ¿No? Y pasa mucho que lo que profundiza el problema en las personas que llegan a vernos es que están muy solas. Están muy solas y muy encerradas en su cerebro, no sé, en su pensamiento, ¿no? Como pensando y pensando y pensando y pensando, y como le dijeron que el pensamiento lo resuelve todo, porque uno piensa y después existe, piensa y sigue pensando, intentando resolver algo,
que se resuelve sintiendo. Me gustaría complementar lo que estás diciendo, Claudio. Me acuerdo de una investigación que hizo este psiquiatra de La Parra, Guillermo de La Parra creo que es el nombre, que él mencionaba que o sea, lo más importante, más que el enfoque de un terapeuta, más como que se aplicara psicoanálisis sistémica, distintos enfoques, era el vínculo de la persona, ¿cierto? A quien está apoyando. Esa es la manera de ser, el respeto, como decías tú. ¿Qué piensas un poco de eso? Que no importa como la teoría que ocupes, sino el vínculo con que te trate. Yo creo que una de las cosas que hemos ido observando desde la experiencia de nuevo, como de estar haciendo este trabajo, es que interactúan tres fenómenos, al menos dentro de que un proceso pueda ser más, no sé si es el término que quisiera usar, pero eficiente, ¿no? Que los resultados sean más rápidos para que la persona que está padeciendo algo padezca lo menos posible lo que está padeciendo, ¿no? Que sufra lo menos posible. Entiendo que el sufrimiento está bien, pero que no tiene por qué prolongarse innecesariamente, ¿no? Una, sin duda, es el vínculo. Y una de las cosas que nosotros cuidamos especialmente, más allá de que tenemos una lógica en la cual la medicación se usa siempre en las dosis mínimas, por ejemplo, o que idealmente no se use medicamentos y el trabajo sea más en un equipo en lo terapéutico, o el tema de despatologizar, como no partir desde la etiqueta en el trabajo, eh, está el deseo de la persona de cambiar. O sea, de repente llega la gente obligada a terapia, ¿no? Es muy difícil que una persona cambie si no quiere cambiar, ¿no? Un Y esa es la base. adolescente, por ejemplo. Un adolescente o una persona que quiere dejar de fumar porque el Claro. jefe, no sé, o cualquier cosa. No puedes hacer un cambio obligado. Es muy difícil hacer un cambio obligado, ¿no? Puedes terminar haciéndolo desde el miedo, pero si no viene desde el deseo es muy difícil de poder trabajarlo como algo que fluya, ¿no? El trabajo en equipo es el otro. Trabajamos muy en equipo, el deseo de cambio y esto que tú me dices del vínculo, ¿no? Yo creo que una de las cosas que finalmente hace diferente el trabajo en un lugar como el que estamos nosotros se da en dos niveles. Uno, que como equipo nos queremos. Y es una cuestión que es súper difícil. Me ha tocado trabajar en otros lugares y cuando no sé, se arma un carrete, para no ir para no ponerle eufemismo, cuando se arma un carrete, todos prenden, ¿no? Como, qué rico juntarme con ustedes a conversar, ¿no? Que no es algo que me haya pasado a mí en otros espacios. Y lo otro es el vínculo con las personas. Entonces, cuando llega una persona a atenderse con nosotros, desde el que vio la página web, ¿no? Como desde el primer contacto, desde que te llama, desde que entra, desde que se le ofrece un café, desde que llega un psiquiatra que no se le llama no llega con bata, no es el doctor, sino que se trata por el nombre, comienza un fluir como en un espacio que intenta ser hogareño, ¿no? Como, Sí. y es mucho más fácil cambiar cuando uno no siente que está siendo observado y está siendo como obligado a algo, sino que está siendo contenido, ¿no? Y en eso, sin duda, y yo creo que en algún lugar de la página dice, yo siento que sanamos desde el vínculo, ¿no? Más allá que la teoría es importante, sin duda, ¿no? La experiencia de la persona en el cambio es fundamental, por un lado, para que cambie el momento en que está viviendo, y por otro, para que esto no se repita en el tiempo, ¿no? Como que haya un aprendizaje finalmente. Y dentro de la neurociencia, lo que mejor se ha tomado de esto, yo creo, y operacionalizado de alguna forma hacia un tratamiento, una propuesta terapéutica, es lo que nosotros hemos logrado hacer a partir del aprendizaje. Tenemos cambios que son muy rápidos, donde tú podemos trabajar crisis de pánico en 4 o 5 sesiones, a partir de que entendemos muy bien cuáles son los aprendizajes que una persona debiese incorporar para que ese fenómeno de vivir una crisis, que es algo fisiológico, biológico, deje de ser un síntoma que esté alertando sobre algo, entendiendo cómo ocurre el fenómeno, dando un espacio de contención y explicándole a una persona de una forma que sea amable. Las personas transforman cosas muy crónicas, 20 años con crisis, un mes después hay remisión y sin medicamentos necesariamente, ¿no? Como desde el aprender. Incluso sin medicamentos. De hecho, la propuesta que nosotros tenemos es intentar generar la mayor cantidad de cambios. Es que el medicamento no resuelve nada, el medicamento estabiliza, ¿no? Y es muy efectivo en eso. Y yo creo que si uno lo usa bien, es muy bueno en una terapia poder incorporarlo, pero el medicamento psiquiátrico no es un remedio, no remedia nada, es un estabilizador. Y en eso es una muy buena compañía en un proceso, pero finalmente el aprendizaje, que es lo que cambia, se da dentro de un espacio de reflexión. Entonces, nosotros le decimos a las personas, ¿no?
uno no cambia porque entiende, ¿no? Uno puede hacer un proceso terapéutico muy bonito, ¿no?, en entender por qué la vida ha sido como ha sido y poder contextualizarse en el presente de una forma muy hábil, ¿no? Pero finalmente el cambio no se da porque tú lo entiendes, el cambio se da porque tú aprendes algo nuevo. Y ese aprendizaje que tú tienes lo puedes implementar y tienes vínculos con otras personas o con el mundo que te permiten generar y implementar ese cambio y que eso se mantenga en el tiempo y que tu cerebro, ¿no?, se vaya adaptando y vaya como incorporando las conexiones necesarias para que esto se mantenga como un comportamiento o un hábito, ¿no? Entonces, el tratamiento está enfocado en la construcción de aprendizaje. Desde, como tú decías, desde el vínculo, desde el equipo, desde que nos queremos y desde que queremos, no sé. Estaba Alfredo Sveig el programa pasado acá, Sí. nosotros tuvimos el placer de poder contar con él en el Sí, seminario. pues, sí. Y él decía, para que tú te sanes nos tenemos que sanar todos, ¿no? Como nosotros somos el contexto de las personas. Yo soy Sí. el contexto de usted en este momento. Y si no estamos todos como siendo un buen contexto para el otro, como finalmente todos tenemos los síntomas asociados a tener una interacción vacía o una interacción hostil o una interacción que finalmente nos reditúa en alguna sintomatología amable o cómoda en la persona, ¿no? Feliz. Sí, me hace pensar ese tema de que quizás es casualidad o no, se intenciona así como la importancia de los equipos de salud, por ejemplo, de trabajo, en general, la necesidad de la importancia de los buenos ambientes, del respeto, como también ser consecuente con lo que se está trabajando. Vamos a compartir algunas preguntas que nos hicieron llegar. Una dirigida a Carlos, que tiene que ver, escribió Matías Eizaguirre, ¿ya? Y saludos a Matías que nos hizo llegar esta pregunta, y que, bueno, es como bien extensa, pero vamos a tratar de simplificarla, que es en el fondo ¿qué piensa Carlos respecto al efecto de la neurociencia como ciencia, como discurso científico? ¿Qué piensa respecto a la anulación, si provocaría una anulación en la personalidad, en la subjetividad de la persona, como en su forma de ser? Si, como que habría un no respeto de su forma de ser. Hay gente que lo menciona, ya que dificultaría más que ayudaría. ¿Qué piensa de ese tema? Claro, se entiende que, bueno, el estudio de la neurociencia, que está, el estudio de las neurociencias, hay varias neurociencias, tenemos una neurociencia que es a nivel molecular, celular, por la cual Interesante. tengo particularmente mucho respeto por la gente que hace ese tipo de investigaciones también, que buscan explicar, digamos, a nivel molecular qué ocurre en cierta patología o en cierto cuadro, etcétera, y tenemos un nivel más cognitivo, digamos que tiene que ver con el funcionamiento del cerebro, que tiene que ver, digamos, con el estudio de las partes, ¿no? Bueno, la pregunta, me gusta la pregunta, Varela hacía una crítica, como hace 20 años atrás probablemente, sobre precisamente eso, que cuando nosotros estamos midiendo la actividad cerebral de un sujeto, mostrándole una imagen, diciéndole que apriete un botón en particular, no necesariamente sabemos qué está pasando como imagen mental de esos sujetos. Vemos que ciertas partes del cerebro se están encendiendo y otras no, y nos quedamos con esa información, ¿no? Como neurocientífico. O antes se hacía de esa forma, que yo creo que todavía hay muchos grupos que lo hacen de esa forma. Y Varela empieza a introducir como esta investigación de segundo orden, finalmente preguntarle a la persona qué le pasaba cuando estaba viendo esa imagen, tomando un poco la subjetividad, que entendemos que la subjetividad nace desde el conjunto de interacciones que ha tenido ese individuo a lo largo de su vida. Puede haber sido algo que le pasó en la mañana, que le genera algo esa imagen y no otra cosa, a pesar de que se enciendan las mismas partes del cerebro. Hay algo que es sumamente importante que la neurociencia ahora está empezando a rescatar, que los resultados que se obtienen, digamos, a nivel de actividad cerebral dentro de un laboratorio, en un contexto muy controlado, con científicos, de bata, quizás dentro de un escáner, no necesariamente representan lo que le pasa a ese sujeto en la calle, donde tiene millones de estímulos al mismo tiempo. Y a pesar de que seamos conscientes de muy pocos estímulos, como de 5 o 9 estímulos a la vez, nuestro cerebro está captando mucha más información a nivel subconsciente o a nivel inconsciente de la que nosotros somos capaces de darnos cuenta. Entonces, esa sutileza, digamos, de hacer el experimento dentro del laboratorio o fuera del laboratorio, hace una gran diferencia en cuanto a los resultados que nos entregan.
Anil Seth, un científico altamente connotado que estudia temas de la conciencia, pueden buscarlo en YouTube, alguien si tiene charlas muy buenas. ¿Cómo se llama? Anil Seth. Estuvo en el Congreso Futuro de este año. Él plantea eso. Finalmente él hace sus investigaciones en cuanto a la percepción visual y lleva estos experimentos fuera del laboratorio y los lleva al campus, digamos, y empieza a registrar datos en el campo, digamos, cómo este sujeto le pasa que empieza a ver el mundo de una forma distinta desde el interactuar con todo su ambiente y no necesariamente dentro de un laboratorio. Sabemos que dentro de un laboratorio, si bien tenemos buenas aproximaciones, que podemos hacerlo replicable, no necesariamente es lo que nosotros experimentamos en la realidad sumergido en 1.000.000 de estímulos. Entonces también hay que tener y somos súper conscientes de eso también, como de estar precisando y estudiando las correlaciones en cuanto a las investigaciones para ver finalmente cuál es atingente y cuál no es atingente en este proceso terapéutico. O sea, se considera de alguna manera esa sutileza, dices tú, y esa es la mirada a la que están apostando, parece. Sí, y no solamente... tengo que agregar esto, que no solamente se considera como la salud mental o el pensamiento de un individuo como individual, como hemos hablado mucho sobre la interacción que tenemos, sobre cómo me comporto yo, cómo te comportas tú en un contexto, en este contexto, o un viernes por la noche cuando estás con tus amigos, es otra persona que aparece, digamos, otra personalidad, quizás la que aflora, o en distintos contextos. Eso también tiene mucho que ver, finalmente, cómo nos relacionamos, cuál es el rol de un otro, que también lo tomaba en el seminario pasado Alejandra Rossi, investigadora de la UDP, digamos, cuál es el rol del otro en cuanto a mi percepción o mi visión del mundo. Qué importante que es, ¿no? Vemos un accidente los dos juntos, y si yo estoy con alguien que sea muy catastrófico, que me empieza a relatar su visión del accidente, me empapa de su visión. Y yo voy a ver ese accidente, digamos, de una cierta forma. Si estoy con otra persona que es mucho más positiva o que se preocupa mucho más amigablemente de aquella persona que sufrió el accidente, yo voy a pensar otras cosas también. Estamos influenciados constantemente por las cosas que escuchamos, por las cosas que vemos. Por eso los medios de comunicación como la televisión y la radio son importantes en nuestro pensamiento. Finalmente, si nosotros nos dedicamos todo el día a ver noticias de accidentes, vamos a estar inconscientemente mucho más alerta para buscar en nuestro mundo aquellos elementos y decir que Santiago es una ciudad tremendamente hostil para estar, a pesar de que las denuncias por robo, por asalto sean mucho menores que hace 10 años atrás. O sea, uno mira el noticiario y... Entonces estamos siendo empapados constantemente por ese tipo de estímulos. Sí. Entonces también hay que ser inteligente en escoger qué estímulos quiero que me empapen, como en mi interactuar. Sí, como un poco invitar a esa reflexión antes de enjuiciar, como poder hacer esa vuelta anterior. Bueno, antes de ahí, vos si nos querés mencionar algo. Tenemos conectado a varios amigos: Claudio Iván, Pamela Arroyo, Sandra Basso, Francisca Javiera, Paulina Méndez. Varios comentarios. Pablo Pizarro, interesante y necesaria conexión, felicitaciones. Diana Villa, muy interesante. Lili Orellana, muy necesario y somos muchos los que lo necesitamos. María Verónica Salas, excelente tema. Aprovechamos de avisar a nuestros invitados, a nuestros conectados, que pueden hacer preguntas, ¿ya? Todavía queda tiempo, ¿ya? Bueno, muchas gracias a toda la gente que comentó. Parece que están todos quedando claros, ¿no? En esa pregunta. Maravilloso. Vamos a aprovechar entonces justamente el espacio de una consulta que hace César Antonio Puentes, ¿ya? Que tiene que ver, si pueden responder ahí, si se pueden referir al tema de la baja autoestima y cómo potenciarla en educación principalmente. ¿Qué piensan de ese tema, de la experiencia de ustedes? No es tan fácil, es como corta, pero... Sí, es súper compleja porque me hace salir un poquito de la pregunta, para bajar, voy a levantar un poquito. Yo creo que, de nuevo, apelando a la experiencia, y yo creo que una experiencia que también se asocia con el intento desde otros lugares del mundo, de otras personas, intentando entender el malestar de las personas fuera del DCM o del CIE. Que son manuales diagnósticos. Claro, que son estos manuales diagnósticos que definen qué es una patología y qué no lo es, ¿no?
hay una corriente súper fuerte que plantea que las problemáticas de las personas se basan respecto a ciertos aprendizajes que las personas han tenido vinculadas con sí mismos y la interacción que pueden tener con el mundo. Y yo creo que otra de las cosas, que parece que hacemos muchas cosas, yo creo que hacemos un poquito de todas y todavía estamos como por la superficie, es intentar generar una aproximación a la problemática que la gente vive desde nuestro contexto, ¿no? Como la mayoría de la investigación que nosotros nos toca leer o los libros que nos llegan son foráneos, ¿no? Sí. Y son realidades súper distintas. Uno puede apreciar sin mucha dificultad y seguramente si la gente hace referencia a sí mismo o a las conversaciones que escucha a otras personas o incluso los colegas en su propio espacio dentro de terapia, hay temáticas que si uno va hilando más fino y de dónde vienen, muchas provienen desde el miedo, ¿no? Desde la sensación que te sobrepasa y que finalmente te hace inmovilizarte, ¿no? Que es una respuesta básicas biológicas frente al miedo, ¿no? Yo me inmovilizo y no hago esto que quiero hacer. Y tengo muchas ganas de hacerlo, ¿no? Pero tengo tanto miedo que mejor me resto, ¿no? También está la huida, ¿no? Que también es otra respuesta muy biológica, muy básica, ¿no? De los animales en general, ¿no? Como la primera respuesta. Que Claro, y puede ser cualquiera, ¿no? Hay veces que es mejor paralizarse frente a un estímulo, es mejor que es huir, y hay veces que es mejor enfrentarlo, ¿no? Sí. He conocido gente que está todo el tiempo enfrentando aquellos miedos y resulta ser tan desgastante que generan ciertos malestares, producto de estar todo el tiempo en una disputa, ¿no? Y hay gente que solo huye, hay gente que se vive la vida más bien paralizada, y uno podría como categorizar a la gente según cuál es la primera respuesta frente al miedo que tienen, ¿no? Y el miedo finalmente puede ser todo, ¿no? Si uno se pone en las noticias puede temerle al vecino, puede temerle a la persona que se sienta al lado en el metro, si es que se puede sentar, o finalmente todos son un enemigo potencial que te puede generar miedo. Otro ámbito paralelo que funciona y que genera malestar también en las personas tiene que ver con la culpa. Y eso está arraigadísimo en nuestra cultura, ¿no? Como desde el modelo de construcción de sociedad vinculado con la religión, la culpa, todos fuimos socializados en la culpa en nuestra infancia, ¿no? Como, y el nivel de coerción actual dentro de las relaciones de pareja, dentro de las relaciones familiares, en el trabajo, gente que no puede decirle a otro lo que está haciendo mal porque se puede sentir, ¿no? Culpa, ¿no? Como, loco, ojalá que aprenda, ¿no? Dile para que aprenda, claro. ¿No? Y eso no está mal, ¿no? Y la tercera tiene que ver con la percepción de suficiencia. La propia, como de cuán capaz y hábil soy yo, y por otro lado, de cómo el resto me ve a mí mismo, ¿no? Y si uno toma esa lógica y ve en las relaciones que establece, o en las conversaciones que tiene, o intenta ayudar a otros, o dentro del mismo espacio terapéutico, uno evalúa miedo, uno evalúa culpa, y uno evalúa la visión que uno tiene hacia sí mismo y con el otro, y efectivamente ve mucho aprendizaje que es tremendamente doloroso o inadecuado de tener. Bajo ahora, después de haber subido eso. Dentro de eso, el autoestima, la autoimagen, el autoconcepto, tiene que ver con la forma en que yo me vinculo conmigo mismo. Y eso no es que venga en un gen, ¿no? No es que venga, esté alojado en una parte del cerebro que uno podría sacarla, transformarla por otra y un chip que se vuelva a incorporar, ¿no? Es aprendizaje, ¿no? Las cosas que me dijeron que yo valía o que no valía, las cosas para las que yo era bueno o que no era bueno, ¿no? Es parte de la sociabilización primaria que las personas tienen los primeros 7 años que finalmente determina, si es que no se trabaja, cómo yo me voy a vincular con el otro. Entonces, es muy interesante ese trabajo en la infancia, ¿no? Como un docente, como un parvulario, una parvularia, como los padres, a partir del diálogo con los niños, con las niñas, son capaces de reforzar cosas que para ellos son fundamentales, como aprendizaje en ese momento. ¿Yo soy capaz o no soy capaz de hacer esto? Y se lo preguntan. Yo tengo un hijo de 2 años, mi hija tiene 9. Ella pasó por ese proceso, pero él está todo el tiempo observándote, y desde esa observación yo lo veo cambiar su comportamiento y deja de hacer lo que uno le dice que no tiene que hacer y hace lo que uno le dice que sí haga, ¿no? Uno lo está formando y en esa formación hay un aprendizaje que es fundamental respecto al propio valor que yo tengo a mí mismo y cuánto es el afecto que yo me puedo dar a mí mismo, cuánto me respeto, cuánto me quiero, cuánto me cuido, que son aspectos que finalmente vienen dados, y aquí me meto en otro ámbito totalmente distinto, desde el amor. Niños que son amados son capaces de amarse, ¿no? Y eso es un aprendizaje,
desde tu observación, desde el ver a tus padres respetarse. Tú eres capaz de respetarte. Desde que ves que te respetan, tú te puedes respetar. Desde que en un contexto social, en un jardín, mientras se mantenga un espacio de respeto, los niños se respetan. Si eso no está, como finalmente queda al arbitrio de cómo vienen las crianzas desde otro lugar. Entonces, la inquietud del colega formador es súper interesante y tiene que ver finalmente desde el refuerzo que uno le da a esos niños. Como si uno quiere que un niño crezca con una autoestima amable, ¿no? A nivel biológico también lo que pasa Claro, Inés, bueno, puedes decirlo tú después, pero la plasticidad en ese momento y la incorporación de aprendizaje y finalmente el desarrollo de un marco sobre el que sostengo después mi percepción en el futuro, se da básicamente en esa instancia. Entonces, resulta fundamental como estar reforzando a los niños y dando un ejemplo, ¿no? Si finalmente los niños no son lo que uno les diga que hagan, ¿no? Son lo que ven, ¿no? Si tienen, tú le puedes decir a un niño que no haga, que no haga, que no haga, y si tú lo haces, ese niño lo va a hacer igual. No veas el celular, no sé. Pues. Quizás no frente a ti, pero aprende que eso es un comportamiento que es normal, ¿no? Sí. Claro, como tomaba Claudio, el desarrollo a nivel cerebral en los primeros años es crucial. Finalmente, los primeros 7 años, como decía Claudio, se empieza, es donde hay mayor cantidad de conexiones a nivel neuronal, se van conectando neuronas y hay una gran poda también, se va cortando muchas conexiones y va resultando lo que va a ser la personalidad del niño en cuestión. La adolescencia también es un tremendo proceso a nivel hormonal, digo que se prenden todas estas hormonas a un gran nivel de reconstrucción en nuestro cerebro que está constantemente construyéndose hasta los 30 años, como habíamos dicho al principio. El tema de la autoestima que tenga un niño en particular o una persona en su etapa adulta también tiene mucho que ver con el contexto, como decía Claudio, pero no solamente con el contexto familiar, que es súper, súper importante, sino con el contexto escolar también. Y cuando nosotros estamos midiendo la valoración de un niño, digamos, o digamos cuánto vale un niño, si es más inteligente o es menos inteligente, en base a si es capaz de memorizar más o menos, estamos dejando a una gran proporción de los niños de lado también. Estamos dejando una gran proporción de niños que quizás no tienen una gran habilidad para memorizar en ese momento en particular de sus vidas, pero tienen un montón de habilidades. Yo lo veo también en alumnos, digamos, que son tremendamente mateos, digamos, con una alta capacidad para memorizar, pero al momento que van al laboratorio y si tienen que manipular las cosas son no tan buenos, digamos, son más malos, por decirlo así. Y aquellos alumnos que les cuesta mucho memorizar son tremendamente hábiles en las artes manuales, de hacer experimentación científica o hacer distintos tipos de procedimientos y se maravillan y se sorprenden desde la biología, desde la ciencia por hacer ese tipo de cosas. Entonces, también tenemos que hacer una crítica con respecto a qué estamos evaluando como cuando evaluamos a los niños particularmente, porque estamos evaluando solamente un parámetro de todas las habilidades que podríamos potenciar. Veían hace un par de programas atrás que hablaban del término de la neurodiversidad, ¿cierto? Como la neurodiversidad, tremendo tema también que plantearon ahí, en que como no somos todos homogéneos, no somos todos iguales, sino que tenemos pequeñas sutilezas, en tanto a nivel corporal como cerebral, que nos hacen ser distintos, que nos hacen desenvolvernos de un estado distinto. Y si bien nosotros podemos entrenar esas habilidades para ser mejores en una habilidad concreta, tenemos intrínsecamente, somos más hábiles para unas cosas que para otras. Entonces, si estamos midiendo solamente un parámetro que tiene que ver con la memorización, principalmente a nivel escolar, porque no es mucho el pensamiento reflexivo que se incentiva en la mayoría de los colegios de Chile, me refiero, podría ser tremendamente frustrante para una persona, digamos, que tiene una menor capacidad de memoria y tiene una mayor capacidad, habilidad, ya sea manual o artística o de danza o de capacidad de asociación, por ejemplo, y no necesariamente el memorizar. Sí, y el efecto en el autoestima que puede tener eso de claro. soy malo. Soy malo, y soy malo, y soy malo, y cuando la persona dice soy malo, no es que hagan el proceso reflexivo de soy malo para memorizar, sino que soy malo para todo, no sirvo. Exacto, entonces, claro. Entonces ahí empieza el diálogo interno de malestar, como no sirvo, y la persona va comprobando su propia hipótesis a lo largo de todas las cosas que le van pasando en la vida. Pueden pasarle cosas buenas, pero cuando le pasa alguna mala, dice, es que yo soy malo, es que yo soy súper malo para esto. Aprendió que era malo. Otro aprendizaje. Ese niño que es malo, los padres le dicen, tienes que esforzarte más.
para ser bueno, ¿no? Sí, sí. Y viene una lógica después de que uno tiene que esforzarse mucho en la vida para conseguir las cosas que quiere. Y claro, hay otras cosas que se le dan muy fáciles, pero tienen la lógica de que el esfuerzo es finalmente el que prima para poder lograr la aprobación. Si ese niño está buscando ser aprobado, ¿no? Ser incluido, ser incorporado, ¿no? Entonces entra en una lógica bien como autoexigente, hiper perfeccionista, de poder lograr finalmente ser aprobado por sus pares, por sus padres, por la gente que él quiere, y que finalmente ese aprendizaje dista mucho de lo que pasa en realidad, ¿no? Sino es la gente que más se esfuerza la que le va mejor en la vida. No necesariamente, hay algunos casos en que sí, pero la meritocracia está muy en cuestión, sobre todo también en estos últimos meses, ¿no? Totalmente. Bueno, estamos en la última parte ya del programa, se ha pasado ahí volando. Vozinov ella anotó un comentario antes de cerrar. Tenemos dos preguntas. La primera de Sandra Basso. Llegaron al final. Terminamos hasta las 9. Ya, Sandra Basso pregunta, ¿qué opinan sobre la iniciativa del neurocientífico Rafael Yuste que promueve la creación de una ley del neuroderecho? ¿Ya? Ya. Es una pregunta. Y la segunda es de Joana Cerda. Un trastorno de ansiedad es vivir con miedo, con entre paréntesis niña de 11 años. Las dos están difíciles. Yo me quedé con una cuestión que no dije recién y voy a de nuevo tomar esto. Hablaba de Varela recién, Carlos, y había un ejemplo muy bonito que él daba de un cuento, ¿no? Se para un águila en la ventana de esta persona y este tipo ve un ave, pero no se parece a las aves que conoce, ¿no? Entonces le empieza a cortar un poco la cabeza, le empieza a cortar las alas, le corta un poco las patas, y cuando se parece más o menos a una paloma, dice, esto sí que es un pájaro, ¿no? Y lo guarda en una jaula para poder como contemplarlo después en su vida. Yo creo que ese fenómeno que ocurre en el reduccionismo, como intentar reducir las cosas hacia lo conocido, no, por un lado nos alivia, ¿no? Como poder entender, como finalmente tengo una respuesta para esto, pero los fenómenos siempre son mucho más complejos. Entonces, en un trastorno ansioso, cuando ya hablamos de un trastorno, estamos hablando de un conjunto de síntomas que pueden tener un surgimiento completamente variable, ¿no? Una persona que tiene un trastorno ansioso no ocurre siempre a todos por la misma razón, ¿no? Y también el miedo, ¿no? Como esta chica que tiene miedo, yo también tengo miedo, ¿no? Como Carlos, no sé, sería anormal que yo o alguien no tuviera miedo, ¿no? Vozinov no tiene miedo, eso es lo ¿No que tiene sé. miedo? Origami es un lugar para trabajar. El miedo es algo fundamental para poder vincularnos con el entorno, ¿no? Si no tenemos miedo, no funcionamos o funcionamos erráticamente. Entonces, yo no diría que el miedo es la base de un problema, finalmente es la gestión del miedo, cómo uno resuelve ese miedo, lo que puede generar ansiedad o alivio en las personas. Entonces, yo creo que una persona que tiene un trastorno ansioso, y si lo vamos a describir en esas categorías, finalmente hay una necesidad de incorporar herramientas que le permitan, esto es un aprendizaje nuevo, herramientas que permitan incorporar una mayor gestión emocional, ¿no? Y dentro de eso, a partir de que eso es muy común, ¿no? No es solo esta niña la que padece de un trastorno ansioso, la prevalencia o la cantidad de gente que padece de eso es altísima, ¿no? En este país es altísima. Requiere herramientas que permitan gestionar esto. La ansiedad también es normal. Yo también siento ansiedad muy seguido, todos los días probablemente, pero incorporo herramientas, o he aprendido con el tiempo y he tenido la suerte de incorporar herramientas que me permiten gestionar esta ansiedad y conducirme de esto y poder hacer un cambio si es necesario, poder resolver algo si es que es necesario. Hay herramientas de gestión emocional. Hay libros que incorporan herramientas de gestión emocional. Nosotros tenemos un taller de herramientas para gestión emocional que se conecta con lo que también hace Carlos, que es la gestión del estrés, ¿no? Tengo miedo, mi cuerpo se altera. Esa alteración fisiológica, inflamatoria, para poder defenderse de ese miedo, empieza a generar un conjunto de síntomas. Que si ese miedo no es real y es algo más bien como imaginado, construido o un temor, no sé, vinculado con alguna fobia, comienza a generar sintomatologías que finalmente no tienen que ver con lo que está pasando en el presente, sino que tienen que ver nuevamente con un aprendizaje de otro momento que aparece y genera síntomas que no son comprensibles de lo que pasa ahora, pero que tienen una base desde algún lugar y que uno, bueno, puede quedarse con eso en un paréntesis. Lo que necesita es incorporar herramientas
que permitan gestionar la emoción cuando aparece, ¿no? Ojalá que esa niña sienta miedo toda su vida, ojalá que esa niña sienta ansiedad toda la vida y ojalá que tenga las herramientas necesarias para poder gestionarla, porque la vida se trata también de saber cuándo tener miedo y huir, de saber cuándo tener miedo y paralizarse, y de saber cuándo el miedo es una motivación para enfrentar las cosas. Y la ansiedad lo mismo, ¿no? Como herramienta, como energía, nos permite conducirnos para que esas ansias, que si no las conduzco se vuelven ansiosas, que esas ansias me permitan conseguir y resolver aquello que tengo que hacer. Súper. Muchas gracias. Puedo tomar el concepto que tomamos antes de la neurodiversidad, pero quiero Perfecto, llevarlo sí. un poquito más hacia arriba, digamos, no solamente desde lo neuro, sino que en la diversidad de organismos que vivimos, ya sea como especie humana, digamos que somos todos diferentes, y que por ahí algunos, lo que han descrito como normalidad, entre comillas, que encuentro que es muy, muy difícil describir qué es lo que es normal o cuál es el comportamiento normal, versus un comportamiento que sea anormal o patológico, porque hay que entender que la salud mental también se sitúa dentro de un contexto, un contexto cultural, un contexto histórico. Lo que entendemos por salud mental hoy, en 2019, es muy distinto a lo que entendíamos en 1900, por ejemplo. Hay un montón de cosas que se han estado abajo y probablemente esto siga cambiando. El DSM-5, el manual de diagnóstico que tú presentabas, ya se ha descrito que tiene un montón de falencias. Entonces ahora están construyendo, ya durante más de 5 años, llevan construyendo el DSM-6. Entonces vamos avanzando, digamos, a hacer una modernización de lo que entendemos también por salud mental. Y en ese sentido, el hecho a nivel biológico, y cuando me salgo un poquito de los seres humanos para ver las especies animales también en mi rol de biólogo, lo que más genera un éxito evolutivo es la diversidad. Si no tenemos agentes diversos que se comportan de una forma distinta, que piensan de una forma distinta y que actúan de una forma distinta, sería muy nefasto que llegara una catástrofe natural, cualquiera sea, y que todos actuáramos de la misma forma y que todos entendiéramos lo mismo y actuáramos de lo mismo y nos morimos todos. Finalmente, y lo que hemos visto a nivel evolutivo con las distintas especies es que esa biodiversidad dentro de una misma especie, el hecho que haya especímenes, organismos que se comportan de una forma distinta, permiten el éxito evolutivo de la especie. Permite que estos organismos que eran raros dentro de la normalidad sobrevivieron en función de que ocurrió algo que mató a todos los otros que eran entre comillas normales. Entonces hay que tener ojo, y yo invitaría también a hacer la reflexión de que valoremos esas personas que actúan diferente, porque podrían proveernos un éxito evolutivo en un futuro, y que los cuidemos también, que tratemos de incluirlo. El tema de la inclusión en nuestra sociedad está a años luz de ocurrir todavía. Vamos avanzando un poco con las discapacidades físicas, pero las personas que son sordas, las personas que tienen discapacidad visual, todavía no tenemos los implementos necesarios para que ellos se puedan desenvolver en una sociedad que les permita surgir, ¿no? Que les permita llevar adelante sus proyectos y tener una calidad de vida más alta, como la que esperamos tener todos nosotros. Interesante, y bueno, todos los antecedentes que presentás para entender la inclusión también como fenómeno que puede, social, que puede aportar mucho, ¿cierto?, a la realidad social. Chuta. Ya, hagamos cortita para, si se podrá resumir. Dale espacio a... Dale. Francisco Javier Lazo, yo creo que la pregunta que hace es compartida por muchos. Ya. ¿Cómo puede trabajar la escasa tolerancia a la frustración con una población totalmente tecnologizada en donde todo se obtiene rápido y cuando las cosas no le resultan se frustran muy rápido e incluso con reacciones violentas? Contexto escolar. En breve, ¿se puede repetir? En breve. En breve. Vamos a hacer otro programa sobre la tolerancia a la frustración. En breve. Yo creo que hablábamos esto con Carlos ayer. Si uno se mete a revisar en algún portal de trabajos, como las ofertas de trabajo que hay, yo creo que la palabra que más se repite es tolerancia a la frustración, ¿no? Sí. Yo no sé si uno quiere ir a trabajar en un lugar donde te estén exigiendo ser capaz de tolerar la frustración que obviamente vas a sufrir en ese lugar, ¿no? Hace un tiempo atrás, en una reflexión en terapia, una pareja, una de las dos personas le pedía a la otra que fuera más tolerante, ¿no? Y esta otra persona respondía: yo no quiero tolerarte, yo quiero aceptarte. La tolerancia exige un esfuerzo,
No, no es que la tolerancia fluya, la tolerancia es un acto que uno genera en base, no sé, a una presión social, en base a la mantención de un trabajo, en base a, no sé, seguir una orden, una guía. Eh, yo no estoy tan de acuerdo con el término de la tolerancia a la frustración. No sé si uno tiene que tolerar el estar frustrado. Yo creo que uno, nuevamente, y vuelvo a la respuesta anterior, hay herramientas que permiten gestionar de mejor forma las emociones que yo estoy sintiendo antes de llegar a frustrarme, ¿no? Hay una respuesta ansiosa antes de la frustración, hay una respuesta de inquietud antes de la ansiedad, hay una respuesta que cuando llega a la incapacidad de estar tolerando ya esa situación, han pasado varios pasos previos en los cuales la persona no puede ponerle un atajo a esa sensación. Ahora, entiendo que la pregunta no tiene que ver solo desde el ámbito de la tolerancia a la frustración, sino que también depende de la rapidez con la que nosotros estamos esperando que las cosas se resuelvan. Y es bien nefasto porque llega gente con, es un ejemplo muy burdo y probablemente un ejemplo falso también, pero llega gente con depresión que quiere resolver su problema ahora, ¿no? Y una de las cosas que uno tiene que enseñarles es un aprendizaje, es que las cosas ocurren a partir de un proceso, ¿no? Eh, las cosas importantes no ocurren a partir de un evento. Y el que eso no exista como un aprendizaje desde la infancia es un déficit social de no tener una política clara respecto a enseñanza sobre psicología en la formación básica inicial de los niños, ¿no? O sea, si yo estoy súper claro, si yo no tengo una pasada por psicología, yo no aprendí nunca sobre psicología, ¿no? Y quizás no fui al jardín tampoco, entonces yo en la formación de mi hija, por ejemplo, noté un quiebre radical cuando ella entra a primero básico, ¿no? Sí. Está el jardín de mucho aprendizaje emocional, de mucho contacto con los otros, de mucho... La loca me explotaba la cabeza todos los días que llegaba contándome lo que había hecho en el jardín, era muy bonito el trabajo que están haciendo. Se retoma en pre-kinder, se mantiene en kinder y en primero se convierte en otra cosa, ¿no? Memoriza, ¿no? Sácate notas, pórtate bien, mantente derecho, no juegues, no hay círculos acá, aquí nos mantenemos mirando para adelante. Entonces, se exige a los niños tolerar la frustración sin que tengan el aprendizaje previo respecto a lo que se refiere a la gestión emocional y en un contexto educativo en el cual esa emoción que va surgiendo del no poder resolver ocurre en un espacio individual. No es que nosotros no estemos siendo capaces de resolver esto y nos frustremos en conjunto. Es mi propio problema, ¿no? Y junto con eso la falta de conciencia respecto de que las cosas suceden por proceso, ¿no? Hay una frase muy bonita que leí la otra vez que decía que la naturaleza nos apura. La primavera no pasa más rápido porque uno cree que pasa rápido. El invierno no se acaba antes porque uno cree que pasa el frío, ¿no? Los árboles no crecen más rápido porque uno lo desee, ni dan más frutas porque uno lo quiere, ¿no? Nosotros somos parte de la naturaleza. Nuestros procesos de desarrollo, nuestras formas de poder incorporar información. Un cerebro maduro a los 25, 30 es parte de un proceso que fue ocurriendo, donde tuvo que pasar un proceso que hoy día llamamos adolescencia, que era necesario para poder después llegar a ser adulto, ¿no? Como la inmediatez que la tecnología a la que nos está exponiendo, yo creo que tiene beneficios súper grandes en relación a que si es que uno sabe buscar bien el conocimiento, lo encuentra mucho más rápido que lo podría haber encontrado antes, de que si es que uno utiliza eso para el bien, la cantidad de estímulos a los que uno se puede exponer son mucho más complejos y por lo tanto se puede llegar a mayores reflexiones, pero sin duda hay un problema en la inmediatez con la cual esto se está logrando. Insisto, la inmediatez sin el complemento de que las cosas suceden por proceso y sin el complemento de una política o una directriz de educación emocional en las escuelas, ¿no? Y esto mismo que comenta ahora lo preguntaba una colega que trabajaba en contexto escolar a Alfredo Sfeir en el seminario pasado, y él decía, mientras los adultos no cambiemos, ¿no? Mientras no aprendamos que las cosas ocurren de forma distinta a como nosotros nos educaron, mientras no tengamos mejores herramientas para poder entregarle a los niños, es muy difícil pedirle a ellos que las tengan, ¿no? Entonces, me parece que en esto de la inmediatez, yo me veo a mí mismo muy metido en el teléfono de repente, ¿no? Y tengo que pelear un poco con esta cuestión Sí. a la que todos estamos expuestos. Entonces,
Yo creo que hay una reflexión, hay mucha reflexión a partir de la pregunta, por eso es muy compleja, pero por un lado el rol que uno tiene como adulto en el vínculo con el niño, por otro lado la exigencia, tolerancia, la frustración. Yo creo que esto ocurre principalmente en Chile. No sé si ocurren los mismos avisos de trabajo en los países que nos limitan incluso. Y la necesidad ya es una estupidez que no exista, ¿no? Como una ley que regule de alguna forma cómo nosotros nos hacemos cargo de la enseñanza de aspectos vitales para poder vincularnos con otros psicológicamente desde la infancia más temprana, ¿no? Coherentemente. O sea, sí, da para mucho No, esa sí, pregunta, pero interesante ahí plantear ciertos ejes que permitan ahí la conversación posterior también. Y bueno, estimadísimos, estamos ya en este cierre del programa. Que se pasó volando, sí, de verdad se pasó. Sí, no, podríamos estar acá hasta, vamos a hacer o sea, como larga duración ahí, algún un día, maratón. hacer maratón, 12 horas. Bueno, para que ustedes también puedan aprovechar de lo que es el espacio de Origamis y palabras de cierre y de lo que ha sido esta conversación. Aprovechen la tribuna y... Bueno, dejar invitados a todos a visitarnos. Tenemos la página web www.origamis.cl, en redes sociales también, Instagram, Facebook, espacio.origamis. Todo lo que hemos entendido a través de esta serie de reflexiones tiene que ver mucho con los aprendizajes, en aumentar nuestra inteligencia, entre comillas, inteligencia emocional o inteligencia, digamos, con respecto a las cosas que nos pasan. Hemos visto en terapia que a medida que las personas van aumentando su conocimiento con respecto a aquellos que les pasan, se van volviendo cada vez más hábiles en reconocer lo que les pasa y finalmente encontrar las directrices para hacia dónde podría ir su cambio, digamos, hacia dónde... Claudio hablaba de la angustia, digamos, esta angustia que siento, muchas veces las personas, yo digo angustia, pero quizás la persona va a decir me siento mal, y me siento mal y no sé qué me pasa, pero me siento mal. En cambio una persona que sepa reconocer que es angustia lo que siente, y que no es vergüenza, o que no es miedo lo que está sintiendo en ese momento, le permite a la persona movilizarse hacia resolver eso que le provoca angustia. Quizás hay alguna situación en su vida que le provoca angustia que requiere atención, requiere que haya un cambio de interacción, digamos, con esa persona. Dejarlos también súper invitados, además de a esto de aprendizaje, estamos realizando una serie de seminarios. El próximo seminario es el 5 de julio, va a tratar de emociones, digamos, cómo reconocer las emociones, de qué se trata y de qué forma me pueden ayudar a mí el reconocer mis emociones, a desenvolverme mejor con las interacciones que tengo con las personas o con mi medio ambiente. Finalmente, hay muchas cosas que están influenciando nuestro actuar y muchas de ellas tienen que ver con algo, una parte más bien inconsciente que surge, que tiene que ver con las emociones. Entonces, eso va a ser en la Universidad de las Américas, en la sede de Providencia. El 5 de julio comenzamos a las 3:30, de 3:30 a 7:30. Así que pueden ahí buscar en Origamis, www.origamis.cl, más información al respecto. Y nada, muchas gracias por la invitación, tremendamente. Un gran gusto estar acá. Gracias, pues. Respecto a ese seminario, para poder concluir con la información, hay un periodo de preventa que concluye mañana, como estamos justo en Apúrense ahora. como expositores van a estar Eyal Meyer, que es actor, que es maestro de Kilari, me cuesta mucho la palabra, un arte marcial india, Kilapayatu, Kilaripayatu. Tengo problemas de dicción en eso. Va Eyal, va Paulina Lamas, que es psicóloga, que es experta en mindfulness, tiene su estudio en la Universidad de Zaragoza, y está Nicolás Núñez, que es el director clínico de Origamis, que está haciendo su trabajo de su magíster en gestión emocional también. Entonces está a cargo ya del taller de gestión emocional en el centro, así que tiene un montón de vínculos ahí desde la neurociencia y la emocionalidad para que pueda quedar muy claro cómo esto se vincula desde lo biológico y también desde lo social hacia lo emocional. Ese es el segundo de 4 seminarios que vamos a hacer. El tercero viene en agosto, creo que es en septiembre, sobre hábitos vinculados con un mayor bienestar. Y el cuarto tiene que ver con una visión hacia la construcción de un nuevo modelo o propuestas para un nuevo modelo de salud mental. Hoy día tenía el placer, quizás, no sé si un placer, pero conocí un testimonio de una persona que estaba diagnosticada con 4 enfermedades autoinmunes distintas. No sé si autoinmune, pero el tinnitus, que es este sonido en el oído,
fibromialgia. Bueno, estaba con depresión hace 2 años y tenía otra, enfermedad de Crohn, ¿no? Y tomaba 2 medicamentos distintos para cada una de las cosas que estaba padeciendo, ¿no? Nadie había pensado que esto podía tener una relación entre sí mismo. Y las respuestas inflamatorias que finalmente se pueden graficar en cada una de estas problemáticas que él está viviendo son provocadas por estrés, falta de herramientas de gestión del estrés o de las emociones. Yo creo que es necesario que la salud mental se posicione como algo tan importante como la salud física, ¿no? Como, que comience a haber una interacción mucho más amplia entre las distintas disciplinas, no solo como abriendo un paso hacia lo psicológico, sino que lo psicológico también abriendo su espacio hacia lo antropológico, en lo sociológico, en la biología, en física, en conversiones en lo químico, ¿no? Como el fenómeno de estar vivo es un fenómeno que tiene que ser abordado por distintas disciplinas, ¿no? Como administración pública, no sé, como reflexiones que van fuera del ámbito que se plantea solo en las ciencias sociales más biológicas o biomédicas. Así que vamos a estar como construyendo, y todo esto tiene una lógica hacia ese lugar, de poder presentar alternativas a esto que estamos como padeciendo. Yo creo que finalmente la salud mental enferma mucho también. Entonces, nada, te agradezco mucho por la invitación. Agradezco a Carlos, de nuevo aprendí de nuevo con él en este espacio. Y nada, cuando estamos disponibles para lo que necesiten, para lo que quieran, seguramente en algún momento va a haber algunas invitaciones para el seminario que van a estar disponibles para que ustedes la puedan. Sí, ahí informamos, vamos a estar ahí para el seminario que viene. Hay unas entradas que vamos a estar ahí gracias a Espacio Origamis, que va a poner a disposición para el programa un sorteo de estas entradas. Así que totalmente recomendado, atento a las redes sociales para Y poder si participar. se quieren asegurar la entrada, hay una preventa hasta mañana. Hasta mañana, sí, exactamente. El seminario es el 5 de julio y de verdad va a estar súper interesante. Como el último. Que puedan aprovechar ahí y bueno, agradecerles nuevamente a Carlos, a Claudio de la presencia y todo este cúmulo de conocimiento que compartieron, inquietudes, y agradecer también a toda la gente que estuvo conectándose, participando con las preguntas, y que esto sea el inicio de otras conversaciones que vendrán también. Así que eso, y agradecer como a vos, Inof, siempre atento a los controles, y a nuestro público también que está ahí escuchando, y nos vemos entonces en otro programa aquí en Desalambrar la Salud Mental. Se vienen temas bien interesantes e inesperados, esa es la idea, que sea sorpresivo. Así que nos vemos más temprano que tarde, y que estén muy bien. Muchas gracias. Chao, chao.